Hola, 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 hola. ¿Cómo están, oye? ¿Cómo están? Espero que estudiando más de alguno por ahí. Y bueno, para todos ustedes va ahora un repasito para el test. Le puse el nombre de la Edad Media a la Edad Moderna, pues precisamente es lo que hemos estado revisando y por supuesto también algunos comentarios respecto a el Renacimiento. Bueno, lo que tenemos que saber en primer lugar o recordar es que estamos analizando el paso de una época histórica a otra, que es bastante distinta. Acuérdense que la Edad Media tenía una serie de elementos bastante característicos, entiéndase una forma de vivir, una forma de gobernarse, aparecieron nuevos pueblos a la sombra de lo que fue el antiguo Imperio Romano, como fueron los germanos, que crearon sus reinos, después aparecieron los musulmanes, en fin, una época que también se caracterizó por tener el sistema feudal, eh, que ustedes pudieron revisar, sobre todo los primeros días de las clases de este año. Y bueno, es una época que se caracterizó por tener eh, un sistema de reyes que a final de cuentas no mandaban mucho porque estaban secundados por una serie de señores que les disputaban el poder o les consumían el poder debido precisamente a la relación feudal. Acuérdense que el rey les daba tierras, pero estos señores le tenían que prestar armas y fuerza militar. Entonces, bueno, en ese mundo que tuvo algunos momentos bastante destacados, como fue la figura de Carlomagno, que espero recuerden, eh, no logró consolidar eh, monarquías extremadamente poderosas, salvo el propio Papa. El Papa en Roma fue literalmente un rey, ¿ya? Que disputó muchas veces con estos reyes que lograron tener poder en la Edad Media, disputó codo a codo el trono del mundo, por llamarlo así. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa en este momento es saber cómo esa época que estaba describiendo recién pasa a transformarse en la que vamos a reconocer y principalmente estudiar a lo largo de este primer trimestre, que es la Edad Moderna. La Edad Moderna nació producto que la Edad Media comenzó a tener una serie de cambios, sobre todo en los dos últimos siglos, que, que tuvo duración. Entiéndase estos últimos siglos, esencialmente el siglo XIII, particularmente el XIV y sobre todas las cosas el XV, ¿ya? El XV ya es el siglo que está, podríamos decir, miti miti, una porción ya medieval y la otra porción es netamente moderna. Los grandes cambios se produjeron, como les decía, esencialmente desde el siglo XIV en adelante, ¿ya? Es decir, la centuria del 1300 para allá. Bueno, en la imagen que ustedes ven acá, relacionada al reflorecimiento urbano, pueden ver que estamos ante una ciudad donde el autor de esta laminita trató de ponerle mucho color y gente sonriendo, tocando un laúd del caballero acá. Y, y bueno, lo más probable es que tiene que más de alguna de las ciudades medievales haber sido así. Y esto se debió a que poco a poco mucha gente que vivía en el campo, acuérdense que la Edad Media era particularmente rural, mucha gente comenzó a hastiarse también de ese sistema de vida y buscó refugio huyendo de los feudos del campo, huyendo a estas ciudades. Poco a poco la gente que comenzó a llegar coincidió también con el hecho de que estábamos ante las puertas de una reactivación comercial como hace mucho tiempo no se veía. En gran parte de la Edad Media, chiquillos, incluso la moneda, el sistema de monedas había dejado de funcionar debido a que era tan rural y de tan de subsistencia la situación en el periodo que como espero recuerden, era más bien un sistema autárquico encerrado, no era necesario tener monedas. No obstante, cuando las ciudades comenzaron a reflorecer, cuando mucha gente comenzó a irse hacia ellas desde los campos, eh, coincidió también con el hecho de que las ciudades habían reflorecido también en el tema de conocer nuevas rutas de comercio que las proveían de diversos productos que comenzaron a poblar, como pueden ver en esta lámina de época, chiquillos, esto es una lámina, una ilustración correspondiente al siglo XV. Como podrán ver, es bastante clara en la cantidad de puestos que hay ahí y la verdad las cosas es súper gráfica para poder darse cuenta de cómo las ciudades comenzaron a ser un lugar emergente para mucha gente. Los reyes,
por lo general tenían su sede en las ciudades. Por lo tanto, también se vieron beneficiados por este nuevo proceso que se estaba dando, por este proceso de cambio, mejor dicho, que, que precisamente los estaba fortaleciendo el lugar donde ellos vivían. Las ciudades eran los centros de los reyes y recuerden, los señores que se oponían a los reyes muchas veces tenían sus sedes, por llamarlo así, en los campos, en estas pequeñas unidades llamadas feudos, que eran prácticamente de ellos eran amos y señores ahí, y que muchas veces disputaban, como les decía, desde ahí el poder a los mismos reyes, que a veces tenían que mirar sentaditos. No obstante acá, eh, en este periodo los reyes se van fortaleciendo producto que van contando con más gente, con más recursos derivados precisamente de los impuestos que le cobran a los comerciantes en las ciudades. Recuerden que a mayor comercio, más impuestos le cobran los reyes, es decir, los comerciantes tenían que pagarle una cuota por el hecho de poder comerciar sus productos o un valor agregado de cada producto, un valor también que iba a la corona. Ya entonces comprenderán que ganaron mucha platita los reyes y por eso comenzaron a tener más fuerza. Pero sin duda alguna, uno de los factores vitales también enlazado a este cambio ya va a ser el cambio que va a sufrir la pirámide que vimos en clase, recuerden, la pirámide social de la Edad Media, que era súper inamovible, no conocía de promociones sociales ni para arriba ni para abajo. No obstante, aquí va a haber este caballero que está con su señora, que va a ser el representante de esa clase que logró meterse ahí. Y ustedes ya lo saben, pues, los burgueses. Los burgueses que son gente que surge desde abajo y que emprende literalmente y crea fortunas, sobre todo asociadas al comercio que se daba en las ciudades y a la astucia que muchas veces tenían para hacer buenos tratos, buenos negocios y gran parte de ellos también con los reyes. Bueno, inevitablemente todos estos cambios iban a repercutir en un cambio más global aún de las mentalidades y ya definitivamente iban a separar a lo que era la época medieval en sí y definitivamente nos presentaba, con todos estos cambios nos presentaba una nueva época. La nueva época es la época moderna, que como espero hayan tomado nota, es una época que va desde esencialmente 1453 para algunos con la caída de Constantinopla, para otros es 1492 con el descubrimiento de América, hasta la fecha de la Revolución Francesa en 1789. Ese es el periodo que dura la Edad Media, pero, perdón, la Edad Moderna. La Edad Moderna, esta nueva era con nuevos valores, con una nueva esencia, va a partir con un movimiento que precisamente va a definir la primera etapa, va a definir la primera etapa, el inicio, la puerta de lo que es la moderna y lo va a representar muy bien. Esta es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento, como le había dicho, que esencialmente se va a concentrar en lo artístico, que se va a deber o va a estar causado por varias razones en realidad, pero esencialmente es por el cambio de paradigma mental que tiene la gente, que ustedes recuerden bien, pasa de encontrar, al, encontrar el centro del universo exclusivamente en Dios a ahora pasar a verlo exclusivamente en el hombre. No es que se niegue a Dios, se lo dije y lo vuelvo a repetir, sino que el ser humano se atreve a mirarse y proyectarse desde sí mismo hacia el universo y por supuesto también hacia Dios. La otra causa que podemos considerar es el descubrimiento de América, que para muchos autores vendría a ser como una apertura mental para todos los hombres del Renacimiento, perdón, de todos los hombres de Europa y a su vez generar un renacimiento mental también. Para todo esto el apoyo de la burguesía fue vital. Recuerden que todos estos artistas del Renacimiento necesitaban apoyo y mucho de esos apoyos, mucho de ese apoyo que recibieron se dio de burgueses, también de reyes, como les había dicho, también de papas, pero los burgueses son como la clase principal que apoya a los artistas renacentistas y que acuérdense, todo aquel que apoyaba a un artista recibía el nombre de mecenas. Los principales mecenas, pues, fueron burgueses. Un factor determinante también, chiquillos, es el tema de, lo vamos a subrayar, es el tema de la erradicación de los sabios bizantinos en Italia. Los sabios bizantinos, recuerden que tenían que arrancar los pobres hombres desde Constantinopla, que ya estaba que caía
los cañonazos turcos que estaban destruyendo la ciudad. Y definitivamente, bueno, ya les he comentado, esa ciudad cayó, fue destruida, no completa porque después los turcos la convirtieron en su propia capital, pero del imperio bizantino ya no quedó nada, pero muchos de esos sabios que habían guardado grandes obras del pasado se fueron a Italia, hacia el occidente europeo. Así pues, vamos a ver que el epicentro del Renacimiento va a ser precisamente este país que está relativamente cerca ahí de lo que era Constantinopla, es decir, la zona de, de Grecia hacia el occidente. El primer gran espacio geográfico que tienen para encontrar ahí es precisamente Italia. Por lo tanto, muchos de estos sabios bizantinos llegaron ahí y fomentaron el desarrollo de este movimiento. Pero no es solo eso, en Italia también habían estatutos, es decir, tenían una suerte de leyes los italianos que les permitían tener mucha más libertad que en cualquier otro lado de Europa, me atrevería a decir. Eran ciudades libres, ciudades que en realidad se autogobernaban, tenían sus propios duques, sus propios dux, como le llamaban en Italia, y, y ellos negociaban abiertamente con los reyes, con los papas, y tenían esencialmente, como les decía, una autonomía prácticamente plena. Por eso ese ánimo libertario, esa libertad que tenían la ciudad italiana los hace ser más también abiertos de mente y por ende también proyectaron más este movimiento, que obviamente también después colonizó prácticamente todo el resto de Europa, sobre todo la occidental. Bueno, algunas características es que tiene un fuerte respeto por el pasado clásico. Acuérdense que clásico es todo lo que viene de Grecia y Roma, eso es clásico, la época clásica, ¿ya? Sobre todo esto dado por la admiración, la belleza que sentían por el cuerpo humano. Y eso es lo que comentamos en clase, el tema de las obras, ¿se acuerdan? Las obras que por lo general están desnudas porque quieren apreciar al máximo la belleza humana y eso lo hacían en la antigua Grecia y Roma. Los renacentistas lo toman directamente. Tenemos también que a pesar de que el Renacimiento es esencialmente antropocéntrico, eh, tiene muchos motivos en sus obras que son cristianos, que están, eso sí, combinados con escenas más liberales, como, no sé, por plantear un desnudo o mostrar el cuerpo del hombre, por supuesto, esencialmente muchas veces Jesús o alguno de los padres de la iglesia, entiéndase, o de los grandes personajes, mejor dicho, eh, bastante desnudos, ¿ya? Y bueno, tenemos algunos representantes de este movimiento que los veremos a continuación en algunas de estas obras. Rafael Sanzio es uno de los más grandes renacentistas y esta obra que ustedes están viendo acá es una obra clasicísima del periodo renacentista que se llama La Escuela de Atenas, que fue pintada en pleno 580, si ustedes se están dando cuenta acá en la fecha 1510-1511. ¿Ya? Podemos ver también La Última Cena del gran e ilustre y magnánimo Leonardo da Vinci, una obra de finales del siglo XV, 1497, un clásico de clásicos esta obra. Tenemos también, por ejemplo, en otra área, al gran Michelangelo Buonarroti, con dos de sus magnas obras escultóricas, que es el David, que fue pintada en el curso de estos años, y por supuesto el Moisés, ¿ya? Ustedes se dan cuenta la prolijidad de la obra, el detalle es de una meticulosidad tremenda, así que sin duda alguna son de las grandes obras de la humanidad. Tenemos también, por ejemplo, la creación de Adán, que esta es una obra pictórica de Michelangelo Buonarroti, está en 1511, en la boda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Me preguntaron por qué se llama Capilla Sixtina por ahí, pero bueno, el tema es que fue nombrada así en honor al Papa que emprendió todas estas obras, que era el Papa Sixtino, ¿ya? Sixtino de la Rovere. En honor a él se le dio ese nombre a esta capilla, ¿ya? Y bueno, y acoge a algunas de las más grandes obras renacentistas y de la humanidad también. Bueno, finalmente dejé para el final la magna obra renacentista que es la Gioconda a través de Leonardo da Vinci, este genio renacentista. Bueno, este es un cuadro icónico del Renacimiento, icónico, un símbolo, la verdad, porque tiene una combinación de técnicas, sobre todo el tema del esfumato, que es una técnica propia de Leonardo da Vinci, y,
y bueno, es una obra que para juicio de muchos representa la perfección del estilo renacentista, además de algunas cosas, tal como les comenté, medias ocultistas que tiene, así una serie de códigos y que habrían inspirado hasta la construcción de libros como el Código da Vinci, ¿no es cierto? Tras todo lo que se puede conjeturar de esta gran obra, que es la Gioconda, Mona Lisa también llamada. Me preguntaron por qué se llamaba Mona Lisa. Es sencillo. El nombre Mona se le daba a las señoras en la antigua Europa. Esencialmente en Italia se les llamaba Mona a las señoras y esta era la señora Lisa de un señor que se apellía Giocondo. Y lo simpático es que coincide que Gioconda significa mujer que ríe. Todo, todo estaba fríamente calculado. Así es. Que tengan, bueno, se me había olvidado. Tienen aquí un mapita para que puedan echarle un vistazo. Es un mapita de lo que era la Europa del siglo XVI. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya no queda nada del Imperio Bizantino. Constantinopla estaba en esta zona y bueno, los turcos la conquistaron por completo esa zona. Es por eso que muchos sabios migraron hacia acá, se fueron hacia acá, y sobre todo hacia acá, sabios bizantinos, y por eso es que Italia acogió tan bien, toda esta botita, acogió tan bien el espíritu renacentista y lo proyectó como algo propio primero, pero después para toda Europa. Ahora sí, muchísimas gracias y aprovechen de estudiar. Exitazo.